Nosotros hacemos esto fundamentalmente por dos cosas. Hacemos esto porque nos comprometimos a hacerlo en su día con el sistema de asignación tributaria, nos comprometimos con el gobierno, nos comprometimos con la sociedad, pero hacemos esto porque tiene que ver con la razón última de la Iglesia, que es poder contar al mundo lo que supone la imagen de la Iglesia en el mundo entero. Por tanto, datos contrastados, datos evaluados, datos de los que nos podemos fiar, dentro siempre del marco del plan de transparencia de la Iglesia en España, un plan que ha supuesto la apertura de oficinas de transparencia, en este caso la que elabora esta memoria, también en las diócesis, de portales de transparencia, de mejora de las prácticas contables, de poder explicar bien a la sociedad todos los datos económicos y poder contrastarlos y ser revisados por la organización más importante también a nivel internacional, como es Transparencia Internacional, que desde hace 2 años viene monitorizando todo nuestro sistema y que hace 2 semanas renovó el convenio con nosotros por otros 2 años más. Bueno, pues dicho todos estos preámbulos, vamos a comenzar. Hace unos días yo hablaba con mi vecino César, que me preguntaba, bueno, oye, yo esto de la Iglesia no lo acabo de entender bien, ¿no? Esto es como una gran multinacional, es un poder fáctico, esto es una gran institución que, bueno, no exactamente es así. La Iglesia en España se materializa a través de 69 iglesias locales, las 69 diócesis territoriales más el arzobispado castrense. Son las iglesias locales en comunión con el Papa las que realizan esa actividad, la que tienen el rostro de la Iglesia aquí en España. Muchas coinciden con la provincia y otras pues son cuestión aparte. Son diócesis donde hay 23.000 parroquias, donde trabajan 18.000 sacerdotes, y donde hay un montón de instituciones diocesanas. Junto con todo esto, nosotros tenemos otra parte de la Iglesia, que son las órdenes, congregaciones religiosas, los institutos de vida apostólica, las sociedades de vida religiosa, las cofradías, las hermandades, los movimientos, las asociaciones, las ONGs. Todo esto también es Iglesia Católica. Hay más de 12.700 instituciones inscritas en el registro de entidades religiosas, las 9.000 monjas de clausura, los 53.000 religiosos. De todos estos también vamos a hablar a continuación en la memoria. Bueno, pues dicho eso, vamos a empezar por la parte del dinero, de la asignación tributaria. Es importante recordar qué es la asignación tributaria. La asignación tributaria es la posibilidad que tienen los contribuyentes que hacen la declaración de la renta de asignar una pequeña parte de sus impuestos, el 0,7% del impuesto de la renta, para colaborar con el sostenimiento de la Iglesia Católica. Saben que también existe otra asignación tributaria, en las demás cosas no podemos decidir sobre el destino de nuestros impuestos, en esto sí, que es la de fines sociales. Si marcáramos las dos casillas, como hacemos muchos, pues asignamos el doble y entonces pues destinamos un 0,7 de nuestros impuestos a favor de la Iglesia y otro 0,7 a favor de fines sociales. Este sistema lleva ya funcionando bastante tiempo y la nueva configuración que da lugar a esta memoria desde el año 2006. Bueno, pues ¿cuál ha sido el resultado del 2006? Del 2016. Oye, y aquí nos vienes a contar el 2016. Claro, el 2016 lo contamos porque es la última declaración de renta que hemos hecho. La hicimos en el 2017, correspondía al IRPF de 2016 y los datos definitivos han sido comunicados por la Secretaría de Estado de Hacienda el mes pasado. El mes pasado nos comunicaron, tenemos una buena noticia, otras no son tanto, pero esta es una buena noticia, que el dinero que han asignado los contribuyentes a favor de la Iglesia en la última declaración de la renta, en la del año pasado, IRPF 2016, fueron 7 millones de euros más que en la última declaración. Estamos, por tanto, hablando de un 2,82% de incremento. Podemos ver en la tabla la evolución de las cantidades, vemos que ha ido variando, la crisis económica ha afectado gravemente
a la recaudación. Ha habido años en los que hemos aumentado el número de contribuyentes a favor de la Iglesia y ha disminuido la recaudación. Este año ha pasado al revés. Ha habido una disminución del número de contribuyentes que ha marcado la Iglesia Católica, algo más de 230.000 contribuyentes, y a pesar de todo ha subido la recaudación, pues fundamentalmente pues porque las condiciones económicas poco a poco van mejorando en nuestro país. También hay que decir que esa disminución ha sido proporcional en todas las comunidades autónomas y ha sido proporcional e igual prácticamente a la caída de la otra asignación, de la asignación de fines sociales. Compartimos muchos elementos de la caída y estamos estudiando también conjuntamente cuál es el motivo de por qué ha habido. En cualquier caso, nosotros queremos sin duda agradecer a las instituciones y a los 8,5 millones de contribuyentes que nos han otorgado la confianza, 650.000 más que cuando empezamos, y por eso, pues, muchas gracias. Todo este dinero, ¿cuánto dinero recibió la Iglesia y cómo lo ha distribuido? Lo primero que llama la atención, oye, ahí pone 269 millones que recibió en el año 2016. No nos acabas de decir que fueron 256. ¿Cómo puede ser esto? En el año 2016 nosotros recibimos algunos atrasos. Provienen de los sistemas de pago a cuenta. En los primeros años recibimos menos dinero que el que nos había correspondido. Eso se ha actualizado con una reforma del sistema de pagos a cuenta y durante 2 años hay un periodo transitorio donde recibimos algo de dinero atrasado de años anteriores, lo cual no significa que la Iglesia se lo haya querido gastar. Como ven, los empleos, los gastos, se han mantenido en los datos del año anterior, en 250 millones. Ahí ha quedado una bolsa, ha quedado un remanente que forma parte de nuestra reserva de estabilización por si las cosas no siguen tan bien, nunca se sabe, ¿no? Ese dinero, ¿cómo se ha distribuido? Esos 250 millones que hemos recibido y que hemos decidido emplear, ¿en qué se han destinado? El primer golpe fundamental, el envío a las diócesis, el envío a las iglesias locales. Más del 80% del dinero se destina de manera directa a las iglesias locales para que puedan acometer el conjunto de sus actividades. El segundo parámetro, de alguna forma también sería para las iglesias locales, que es atender el pago de la seguridad social. Devolvemos al Estado el pago de la seguridad social de todos los sacerdotes que hay en España, ¿no? Y luego me detendré únicamente en 2 partidas. La siguiente partida en importancia de aplicación es la aportación extraordinaria para las Cáritas diocesanas. Las Cáritas viven en las parroquias. Sus voluntarios son los de las parroquias, están en las dependencias de las parroquias, se financian de las aportaciones de las personas que van a las parroquias y otras finalidades. Toda esa aportación existe, pero los obispos quisieron hacer un gesto ya hace varios años y lo mantienen porque la situación española sigue siendo difícil, de una parte del dinero que iban a destinar a gastos especiales, a gastos ordinarios, destinarlo también a las Cáritas diocesanas y se manda directamente para aquellos programas urgentes motivados por la crisis económica. Esa es la principal destino después del envío ordinario. Y también les aparece todo el listado de destinos, les aparece también la aportación a centros de formación, porque para la Iglesia la formación de todas las personas y de los sacerdotes es importante. Ese dinero, esos 200 millones largos que reciben las diócesis españolas, ¿qué se hace con él? ¿Va para pagar la nómina a los curas, como algunas veces hemos pensado, o como era antiguamente? Pues la realidad es que a día de hoy no funciona así. El dinero que reciben las diócesis españolas se mete dentro de su presupuesto, va a la bolsa común de todos los ingresos que gestionan las diócesis españolas. ¿Y cuáles son esos ingresos que gestionan las diócesis españolas? Aquí lo vemos en un gráfico de tarta. El 36% del dinero que gestionan las 69 diócesis, 23.000 parroquias, instituciones diocesanas y demás, son las aportaciones voluntarias de los fieles. Los donativos, el cepillo, las suscripciones, esas colaboraciones que se hacen sin ningún tipo de contrapartida.
La siguiente partida es la asignación tributaria. 1 euro de cada 4 que reciben las diócesis españolas es la asignación tributaria. No en todas las diócesis igual. No en todas las diócesis igual. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la diócesis de Guadix, pobre, no tiene ni obispo ahora mismo. Pues para ella la asignación tributaria, esperemos que le llegue pronto, la asignación tributaria supone pues más del 70%. Sin la asignación tributaria no podría sostenerse. ¿Qué diócesis no se pueden sostener sin la asignación tributaria? Las diócesis más pequeñas, las diócesis más rurales, las diócesis más pobres. Por eso existe un mecanismo de solidaridad para que las diócesis más grandes permitan que esas diócesis más pequeñas dispongan de un mayor aliento. En cualquier caso, la media nacional supone que 1 euro de cada 4 que reciben y que administran las diócesis españolas proviene de la asignación tributaria. El resto son otro tipo de fuentes de financiación, ingresos corrientes, de su propio patrimonio y demás. ¿A qué se destina este dinero? También tienen aquí un gráfico de tartas muy ilustrativo. Más de la mitad del dinero se destina a 2 cosas: a acciones pastorales y asistenciales y a poner a disposición de los fieles, de todos nosotros, toda la red de templos, edificios, el pago de la calefacción, el que uno pueda acudir a su parroquia. Más de la mitad de ese dinero se destina a eso. Es verdad que un 20% va al pago de la retribución de los sacerdotes y demás, pero la parte fundamental es esa, ¿no? Aquí lo vemos también en cifras. Probablemente es la primera vez que lo ponemos aquí. Sabemos cuánto es el dinero que administran las diócesis y parroquias de nuestro país, y sabemos que hay 335 millones de euros en donativos, y sabemos cuánto es el dinero que reciben por asignación tributaria, incluyendo la seguridad social, y sabemos en qué se gasta, con total transparencia, habiendo sido revisado. En resumen, en los últimos 3 años hemos podido constatar que la principal fuente de financiación de las diócesis españolas lo constituye la aportación voluntaria de los fieles, y que más de la mitad del dinero que reciben y administran lo destinan a actividades pastorales, asistenciales y al mantenimiento del funcionamiento de toda esta red. Bueno, una cosa más. Y cogiendo todo este balance de las diócesis españolas, conociendo los gastos e ingresos, le pedimos, no lo hicimos nosotros, lo hizo otra de las auditoras a nivel internacional, que es KPMG, le pedimos, oye, ¿podemos calcular cuál es la contribución en términos económicos, lo que se llama el cash flow social? ¿Cuál es la contribución que está haciendo la Iglesia diocesana a la sociedad española? Es decir, nosotros estamos recibiendo un dinero, una asignación tributaria. ¿Ese dinero se lo está quedando la Iglesia o lo está devolviendo a la sociedad? De acuerdo con la metodología técnica aprobada, resulta que cada euro que recibe la Iglesia a través de la asignación tributaria es devuelto a la sociedad en un 138%. Es decir, cada euro supone 1,38 de devolución a la sociedad en metodología cash flow social. Vamos, es como si dijéramos que el Estado, no, que los contribuyentes invierten con una rentabilidad del 38%. Bueno, no está mal. Esto tiene que ver con la economía diocesana, y estos son los números cuyo detalle tienen en la memoria con la explicación de cada una de las partidas. Bien, hasta aquí venía la primera parte, la parte más económica, tal vez más dura de la exposición. A continuación, la Iglesia se comprometió, yo recuerdo en las negociaciones que tuvimos en su momento, en el año 2006, se comprometió a decirle a la sociedad lo que la Iglesia en su conjunto, no solo la Iglesia diocesana, la Iglesia en su conjunto estaba aportando a la sociedad española. ¿Qué significa que la Iglesia esté hoy en España? ¿Qué es lo que hace la Iglesia en España? Difícil de contar, pero lo vamos a intentar a explicar. En primer lugar, la Iglesia celebra la fe. Los católicos acudimos a la Iglesia en distintos momentos de nuestra vida.
Acudimos cuando nacemos, cuando nacen nuestros hijos y los bautizamos. Posteriormente los chavales van adquiriendo uso de razón y reciben la primera comunión, aquellos que lo desean. Hay algunos que deciden dar un paso más serio y confirmar su fe. Hay otros, todavía sí, todavía hoy hay personas que deciden en un momento importante de su vida pedir la bendición matrimonial. Más de 100.000 jóvenes en el año 2016. Y también cada día, cuando nos encontramos mal, acudimos a la confesión, o cuando nos encontramos débiles, acudimos a algo que se hace, que es la unción de enfermos. En definitiva, también asiduamente acudimos a la Eucaristía y participamos de la vida de la Iglesia. Según el CIS, acuden 8,3 millones de personas de manera periódica a la Eucaristía. Es un dato importante. Sí, ya sé que antes había mucha más gente, pero a mí me parece un dato muy relevante, estos 8,3 millones de personas que acuden asiduamente y estos 9,5 millones de Eucaristías que se celebran. La Iglesia celebra la fe, pero la Iglesia sale al encuentro de la gente. Sale en las parroquias, donde hay 105.000 catequistas que están impartiendo formación a más de 1 millón de niños y jóvenes en toda nuestra red de parroquias, donde además de explicarles la fe católica, también traslada una serie de valores que construyen nuestra sociedad. Pero no se queda en las parroquias, también en las parroquias rurales, por cierto, donde hay más de 11.000 parroquias, donde probablemente en muchos casos el único agente de asistencia social que hay es el cura. La Iglesia sale al encuentro de la gente. Sale al encuentro de la gente que no puede ir a la parroquia y sale a los que están enfermos. Y acude a los hospitales y acude a los domicilios de aquellas personas que están enfermos. 18.000 voluntarios están atendiendo a más de 170.000 personas. La Iglesia también acude a las cárceles, donde están los presos, los famosos y los no famosos. Allí, 2.300 voluntarios que están allí acompañando, dando consuelo espiritual, dando asesoramiento jurídico y dando, claro, también una esperanza, ¿no? Yo creo que es importante todo esto. Son un total de 46 millones de horas de atención pastoral las que los sacerdotes, los voluntarios, los seglares están dedicando a eso, a la pastoral. Creo que es un dato ciertamente relevante. Una buena noticia hay que contarla. Cuando uno tiene algo bueno, lo cuenta. Y el tesoro del Evangelio es algo maravilloso y lo tienes que contar. La Iglesia en España mantiene una red de más de 13.000 misioneros. Más del 10% de todos los misioneros del mundo son españoles. Muchos son religiosos, otros sacerdotes, otros seglares, incluso más de 500 familias que dejan su casa, se cogen a los niños y se van, como yo conozco, a la China, a Japón, a África o a un punto de la vieja Europa a dar testimonio de su fe. Es una labor importante. Como lo es también la actividad educativa, una actividad que la Iglesia mantiene desde hace siglos, porque la actividad de educación es algo fundamental para nosotros. Los 2.591 centros católicos atienden a casi 1,5 millones de nuestros hijos, por cierto, 7.460 más que el año anterior. Estos colegios no solo imparten formación, sino que emplean a 125.000 personas, por cierto, y a pesar de la crisis, 370 personas más. De los 125.000, 104.000 son personal docente. Una educación demandada por las familias. Una educación, como vimos hace unas semanas cuando presentamos un estudio sobre impacto educativo, de calidad. Y una educación no solo demandada y de calidad, sino que en términos económicos, gracias a la eficiencia en la gestión y, por qué no decirlo, a la insuficiente dotación de los conciertos educativos, nos ahorra a todos más de 2.559
millones de euros. Una educación que no solo las 61.000 aulas, es importante destacar que dentro de todos esos alumnos hay más de 70.000 que son alumnos extranjeros, que la Iglesia tiene una especial dedicación en los centros de educación especial para aquellas personas que tienen necesidades educativas especiales, 11.000 alumnos. Y también, por qué no decirlo, la importante contribución que se está haciendo a la sociedad con los profesores de religión y con los 3,5 millones de chavales que, porque así lo han decidido ellos y sus padres, reciben formación católica en las escuelas. La educación es algo que yo creo que es muy importante. Como lo es también la actividad cultural. La Iglesia ha estado siempre con la cultura, desde el principio. Y la Iglesia mantiene, el otro día me decía un señor, pero es que ustedes son muy ricos, ustedes tienen muchos bienes, Y es verdad, la Iglesia, las instituciones de la Iglesia tienen muchos bienes, es cierto. Fíjense, no hay problema en decirlo, la Iglesia tiene 3.168 bienes inmuebles declarados de interés cultural. Ahora, ¿qué significa esto? La Iglesia mantiene, cuida, conserva y pone a disposición de toda la sociedad esos bienes que nos permiten crecer culturalmente, que enriquecen a la sociedad, oye, que son también, ¿por qué no decirlo?, una fuente importante de recursos económicos para toda la sociedad en su conjunto. Hace poco, cuando fui a Ciudad Rodrigo a contemplar la catedral y otras iglesias, dije, ¡qué maravilla! Pero el más del 90% de las personas que acuden en turismo a Ciudad Rodrigo, como a tantas y tantas localidades de España, acuden a ver ese patrimonio que la Iglesia pone a disposición. Junto con ese patrimonio están todas las fiestas, la Semana Santa, el Camino de Santiago, todo lo que llamamos el patrimonio inmaterial, del cual tienen mucho detalle en la memoria. Todo eso es una enorme riqueza para la sociedad en términos de valor social, pero también, hay que decirlo, es una enorme riqueza desde el punto de vista económico, de acuerdo con los estudios de la propia PwC de hace tiempo. Eso supone en términos de PIB, de aportación a la riqueza de España, 32.000 millones, es decir, pues un 2,6% del Producto Interior Bruto. Eso está suponiendo cerca de 287.000 empleos. Bueno, yo creo que merece la pena, sin duda alguna, el esfuerzo que se hace en rehabilitación y demás que hace la Iglesia junto con la colaboración de las administraciones públicas. Dejamos para el final algo que es especialmente querido por la Iglesia, porque si la Iglesia anuncia una noticia y vive la fe, si la Iglesia hace eso, la consecuencia es poder darse a los demás. No tiene sentido otra cosa. Toda la actividad social, caritativa y asistencial que realizan las instituciones de la Iglesia nace de ese convencimiento. Llevamos varios años, muchos años, trabajando en conocer esta actividad, porque son miles de instituciones las que tienen centros de todo tipo. El trabajo de la Oficina de Transparencia, con su directora Esther Martín y el pequeño equipo que tiene, está consiguiendo recopilar cada vez más datos fiables y contrastables que podemos presentar a la opinión pública. Sabemos que son muchos más, pero solo damos los datos de los que tenemos fe. Esos 9.110 centros que suponen 3.000 y pico más que hace años. ¿Qué hacen esos centros? Pues se dedican al ámbito sanitario a través de hospitales, residencias de ancianos, como las de las Hermanitas de los Pobres, que hace poco tuve ocasión de ver, fantástico, que recogen a gente, en el caso de las Hermanitas, a gente sin recursos. Oye, es una residencia 5 estrellas, a base del esfuerzo de todos. O la actividad en formación y cultura, desde guarderías a centros de formación básica para gente que no sabe leer ni escribir, y sobre todo la actividad estrictamente asistencial que realizan las entidades.
probablemente lo que vemos a continuación es una de las páginas más hermosas de la solidaridad que podamos nunca poner en un papel. Nosotros estamos viendo aquí que las distintas instituciones de la Iglesia Católica, de todo lo que hemos hablado, mantienen 6.323 centros para mitigar la pobreza. Estamos hablando de puntos donde la gente acude para sus necesidades básicas, desde para poder pagar el recibo de la luz, porque si no se la van a cortar, o para buscar un sitio donde comer, o buscar un sitio donde dormir, donde están las hijas de la caridad, donde están, por supuesto, los albergues, los comedores de Cáritas y de tantas instituciones de la Iglesia que están, de los cuales son beneficiarios 2,7 millones de personas a lo largo de un año. Porque la Iglesia está también para promover el trabajo. Hace poco veíamos un informe fantástico de Cáritas de todo el esfuerzo que está realizando de formación, de inserción profesional, porque la Iglesia tiene preocupación. Más de 100.000 personas han participado en estos programas. La Iglesia está con los parados, pero la Iglesia también está con los emigrantes. Cuando está de moda y cuando no está de moda, recibiendo, estando allí a pie de playa y también en el interior. Y también cuando han pasado 6 meses, con albergues, programas de formación, con las trinitarias, por ejemplo, que hacen una labor realmente fantástica, con estos 140.000 emigrantes que pasaron por estos 215 centros. Y la Iglesia también está con colectivos en riesgo de exclusión, como pueden ser los drogodependientes, como pueden ser los niños con estos problemas de exclusión, como pueden ser las mujeres en situación de exclusión por violencia, en situación de trata, donde la Iglesia especialmente, todos hemos conocido la experiencia, por ejemplo, de las adoratrices, tantos años recogiendo gente en las estaciones de tren, en los aeropuertos, personas que podían pasar una situación realmente de vulnerabilidad. La Iglesia está con las familias, con los centros de orientación familiar, en defensa de la vida, asesorando jurídicamente. Solo en el ámbito estrictamente asistencial, más de 3.300.000 personas pasaron en el último año. Tenemos los datos por comunidades autónomas, incluso al Ministerio de Justicia le damos uno por uno los datos de cada uno de estos centros, para que se sepa que no es una invención nuestra, que detrás de esto lo que hay son rostros, instituciones, personas que están trabajando en favor de los demás. En resumen, ¿qué ha pasado este último año? Pues este último año, a pesar de que todos pensamos que las cosas van muchísimo mejor, y probablemente sea cierto, la Iglesia no ha parado de abrir centros, no ha parado de asistir a gente, tanto para mitigar la pobreza como centros para la atención de inmigrantes, más centros, más actividad, el volumen ha sido aproximadamente el mismo, pero la cifra es incontestable. 4.700.000 personas en los centros sociales, asistenciales y caritativos pasaron. Vamos, es como si yo dijera que el 10% de la población española ha acudido a estos centros. Y ha acudido porque están abiertos y están a disposición de todos, sin preguntarle si va a misa, si cree en algo, porque la Iglesia tiene que estar ahí, en el rostro del que más lo necesita. Yo solo me queda dar las gracias. Dar las gracias a la Iglesia. Dar las gracias a todas aquellas personas que trabajan para que esto pueda ser así. A los sacerdotes, a los laicos, a las personas consagradas, a todas aquellas personas que se han dado cuenta de la importancia que puede tener toda esta labor. Dar las gracias a aquellos que acuden y que aportan lo que pueden en su parroquia, en su institución religiosa. Dar las gracias a todos los contribuyentes que un año más dicen merece la pena marcar la casilla del sostenimiento de la Iglesia Católica. Y por supuesto darle las gracias a todas aquellas personas que han confiado en la Iglesia y que han venido a recibir
lo que la Iglesia puede dar en favor de la sociedad. Muchas gracias.